Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes en esta mañana de este bellísimo domingo 9 de julio del 2023, en esta 52ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo por su mensajera Josefina Chacín Duchamp, quien físicamente nos deja hace 16 años, pero hoy más que nunca está presente en todos estos testimonios, entrevistas y conversaciones. El día de hoy tenemos la segunda parte del testimonio de José Villa, quien vivió en la comunidad, bueno, no en la comunidad, en el hogar, la granja hogar Los Peregrinos, en Los Altos, mira, en el estado de Miranda, en Venezuela, y hoy nos complementa ese primer testimonio para redondear esa conversación que tuvimos con él hace 2 semanas. Pues tengo el honor de presentar otra vez a José Villa desde Ciudad de México, México, hasta la ciudad de Caracas, Venezuela, con nuestro querido José, para que nos amplíe toda esa primera conversación que nos dio hace 2 semanas. Mi estimado José, bienvenido, muy buenos días, te escuchamos. Bueno, buenos días, Juan Pablo. Un gusto de estar contigo y con tu audiencia. Que si quieres arrancar con alguna pregunta de tu Pues mira, parte. como lo comentamos, no sé, tú ya tienes muy claro qué es lo que tú quieres no ampliar de toda esa información por ejemplo, pues quedaron algunas cosas pendientes y una de ellas era, la primera creo que es, ¿no? Tu vivencia en la granja y todo lo que significó todo eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, la vez pasada ya hablamos de qué es lo que yo hacía afuera. Sí. Y eso, bueno, yo creo que ya lo cubrimos. Llega el momento de dar el salto, de dejar esa forma de vida y llegar a la granja. Entonces, déjame darte un pequeño bosquejo de qué encontré yo en la granja cuando llegué. Así es. Bueno, en ese momento la granja estaba todavía en sus inicios y se sentía ese ambiente de pioneros, de responder a las necesidades concretas del momento. Claro, dime una Ya, cosa, ¿qué año era? Digo, sobre en, todo también para quienes escucharon la conversación de Guillermo, más o menos vas conectando toda esa información para ya hacerte una visión más clara del momento, ¿no? sí, ese es por el año 80, principios del 80. Ok. Ya la granja tiene 4 o 5 años de que comienzan las primeras personas que se mudan allá con Josefina. Más o menos, Eh, ¿cuántas personas estaban cuando tú eh, llegas con tu un, familia? ¿Cuántas personas unas, habían viviendo ahí? unas 80 personas, cuando yo llego allá hay como unas 80 personas con familias, hijos completos, solteros también, por supuesto. Bueno, hasta un sacerdote, por ejemplo. Ya había un sacerdote. Sí, 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 sí. Desde el comienzo un sacerdote salesiano Okay. de una tremenda fe que encontró, bueno, lo que todos encontramos en Josefina, al maestro ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es el salesiano que llega? El primer salesiano que llega no a la comunidad, al hogar. Eduardo Trompis, Eduardo Campos, ok. un hombre de muchísima fe. Sí, pero a la vez si le quitabas la sotana, que no la usaba con mucha frecuencia ya, Sí, claro. era, mamá mía, el aspecto que tenía era la de un militar prusiano con una voluntad y un despliegue de trabajo. O sea, Era, dime una cosa, ¿sí usaba la sotana todavía adentro de la granja? no, 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 en la granja cero Ah, uniforme. por eso sí, Eso, es que me dijiste a sí, veces. sí, 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 en la granja todos tratábamos de ser lo que éramos. Claro, sí, por El eso me dijo. uniforme es, bueno, una careta para el ego, realmente. Claro, sí, totalmente. Sí. Bueno, cuando llegué, te digo, estaban todavía la granja en los trabajos de preparar, convertir lo que era un estud de caballos, unas caballerizas, a viviendas para los que estábamos llegando.
Entonces había un ambiente de total movimiento de pioneros realmente, fabricando habitaciones, convirtiendo boxes Quiero realmente hacerte, de quiero caballo. hacerte una, quiero hacerte una pregunta importante. ¿Cómo es que Josefina Mimi elige ese lugar? ¿Por qué se da, por qué se escoge ese lugar? Bueno, la búsqueda de un lugar físico donde reunirse obedece a que muchas personas que iban conociendo a Josefina mientras estaba en su casa, era que muchas personas estaban dispuestos y pedían seguir de cerca el vivir ese ideal de vida. Que No, lo bueno, es sí, no, o sea, lo que yo quiero preguntarte es si sabes por qué, o sea, porque tiene que haber una razón energética espiritual para que claro, Josefina escoja ese lugar. es claro. Ella empieza a buscar y todo lo que va viendo lo va poniendo en el Señor. Sí, Ir adentro hasta que el Señor le dé una señal. Y claro, antes de eso, esa era su forma, esperar que el Señor le dejara saber si lo que ella proponía está en las circunstancias que se dan. claro. Y entonces, cuando va a visitar este lugar, para ver qué siente ella, si el Señor le dice algo, da la casualidad de que pasa enfrente de un enorme árbol que todavía está, y en el lugar donde en el pasado le habían cortado una rama, de misma forma natural, cuando ella ve esa parte del árbol, ve prácticamente uno de los grabados ahí. Okay. ¿Ves? De forma natural. Una forma en esa parte del árbol que es prácticamente a uno de los grabados. Y obviamente esa lo interpreta ello como la señal que estaba esperando de que ese era el lugar. Digo, eso porque yo no lo sabía y quería, o sea, sé que para ella tenía que haber una señal específica para que ese fuera el lugar donde se iba a instalar el hogar, ¿no? Esa era la constante del actuar de ella. No se movía sin estar seguro que eso era voluntad de Dios. Muchas veces le decía, sentía que tenía que ir a tal sitio y se disponía a ir, pero esperaba que no solamente ya le había dicho tienes que ir a, sino esperar cuándo Claro, y no adelantarse. Esa era la continua forma de comunicarse ella con Dios, con la voluntad, claro. no adelantarse. Ok. Bueno, como te dije, llegó a ese ambiente, que te contesté bien la pregunta ya, ¿no? Esa Sí, fue la... sí, sí. Ok, entonces el ambiente, como te dije, era de pioneros, todo el mundo moviéndose, ayudando a las construcciones, las habitaciones, cada quien en lo que podía, hasta las mujeres contribuían, los niños directamente, pues. Nunca en la granja tuvimos obreros, todos estos trabajos se hacían por nuestras manos en la medida que se podía y como la vida iba disponiendo. Ese fue un cambio tremendo para mí. Yo estaba acostumbrado a trabajar con un programa, con un proyecto, con X. Bueno, ya, como dice, y como todo un ejecutivo de la petrolera, pues tú eras jamás ibas a usar tus manos para ponerte a armar cualquier cosa, tú dabas órdenes. Sí, pero además, no solamente que eran órdenes, sino que hacíamos un programa para 5 años y eso es lo que tenía que después ser. Claro, ¿Ves? Forzábamos la vida a que se amoldara a nuestros planes. Y claro. eso era una agonía realmente. Bueno, eso es importante porque eso es lo que hoy se hace en el mundo y cada vez va más adelante el ser humano. Claro, Cada vez claro. proyecta más, manda más lejos la caña de anzuelo para proyectar su vida al futuro y empezar a trabajar en función de eso, que eso es una agonía, eso es un estrés, eso no es vivir la vida, porque no vive el presente, vive en el futuro, cuando la vida es en el presente, es al revés. Exactamente, exactamente. Y esa es la agonía del trabajo. Así, cuando hay unos intereses y unos programas y tú forzas la vida, quieres forzar la vida a que se ajuste a tus planes. Claro. Eso es horrible. Cuando llego a la granja, me encuentro
todo lo contrario. Es la vida la que rige todo, responder a las necesidades concretas de la vida y sin ningún interés egoísta de por medio. Claro. Esa era una gran liberación. Mira, la mano de obra éramos nosotros mismos, no circulaba el dinero entre nosotros, era un simple responder a las exigencias de la vida, era la vida la que hablaba. Y además había tantas actividades que hacer porque había construcción, había, ¿no?, agricultura, floricultura, o sea, había las enseñanzas para los, o sea, estaba todo, había una disponibilidad de lo que hay en el mundo para que cada uno se desarrollase en lo que, en algunas ocasiones en lo que le gustaba o también en lo que en ese momento Dios disponía para ellos, ¿no? ¿No es así? Sí, justamente así era. Y eso era para todos y para todos nos ayudaba realmente porque en esos trabajos y con la guía de Josefina, que el trabajo era para que nosotros evolucionáramos y nos conociéramos a nosotros mismos, el hacer en el hacer. Todos aprendíamos a través de esa actividad a cosas concretas, a responder a las exigencias de la vida y también a conocernos a nosotros mismos, porque eso nos ponía a un grupo de personas en contacto. Y nadie conoce directamente dentro de uno mismo. Normalmente nosotros conocemos de afuera hacia adentro. Sí. Yo veo tu egoísmo primero que ver el mío, pero el conocer el tuyo es lo que me abre a conocer el mío. Claro. Entonces, dime ese cosa, trabajo... por ejemplo, en el caso tuyo, por ejemplo, de al llegar a la granja con tus hijos, porque ya me imagino ya adolescentes, casi adolescentes, tú y tu esposa Shoigu, con tres jóvenes que estaban ya estudiando y que los sacas de ese lugar, los sacas del mundo y te los llevas a vivir una granja, a una comunidad de personas que tampoco conoces, porque no eran amigos de ustedes de la infancia, ni son personas que en ese momento estás conociendo, y personas algunas ya de otros países también, de otros niveles socioeconómicos, ¿no? También. Lo comentaba Ilen, o gentes de todos los niveles socioeconómicos a vivir en un lugar común para todos, compartiendo. En un principio comentaba Ilen que cada quien vivía en sus casas y ya luego Josefina siente que hay que unificar todo para que sea equitativo, ¿no? Porque pues había diferencias socioeconómicas al momento de empezar a construir todo eso, ¿no? Sí, esa era una evidencia y era una cosa real, pero ella no tiene ese movimiento para resolver un problema económico o un problema social, no. Es cuando le da el Señor a conocer de que debemos de vivir en un solo hogar. El hogar es la voluntad de Dios, el hogar es el mensaje, la vivencia del mensaje. En ese sentido, una vez más, fíjate, no lo hace por sí misma, sino cuando el Señor le dice que hay que hacer. Esa es la garantía de que realmente, bueno, estamos viviendo en otro camino totalmente opuesto al del mundo, con objetivos materiales, egoístas, conveniencias. Aquí todo lo regía la voluntad de Dios, gracias a ella. Que eso es muy importante que haga yo hincapié, porque ese es exactamente lo que hoy, para quienes nos escuchan y están estado ajenos al mensaje, esa es la gran diferencia de lo que hoy se ve en todo el mundo, en todo. Todos los seres humanos se rigen por ese egoísmo de sí mismos o de un interés de grupo, de partido, de país, de empresa, de familia. Nadie, muy pocos seres humanos se rigen primero por la voluntad de Dios para que rija sus vidas. Ese es lo que hoy está, ese es el anticristo, esa energía egocéntrica que no depende de Dios, sino de sí mismos, de esa energía egocéntrica, ¿no? Claro, claro, pero en la base, acuérdate, somos seres libres. Somos nosotros, a través de nuestras elecciones convertidas en acto, que dejamos que esas dos energías nos muevan a nosotros. Son dos caminos totalmente opuestos.
Y a medida que evolucionamos, obviamente que estamos más conscientes de las consecuencias de nuestros actos, es que esa elección se va confirmando. Son dos caminos y bueno, esa separación se ve pues en un poder, bueno, ahora lo vemos. Pues. A este final de tiempos vemos que se está dando por un lado una unidad mundial, una unidad en el poder, una unidad en la conveniencia y Claro. una unidad libre en la voluntad de Dios que libera. Pero ese camino lo hemos ido determinando nosotros con nuestras elecciones libres. Así es, sí, exactamente. Ese es un punto importante porque el ser humano hoy cree que todo lo que está viviendo es, Dios es el causante de todo lo que se está viviendo y es al revés. No, no. Todo lo que se está viviendo es una elección del ser humano y quienes hemos tomado la decisión de vivir al revés, estamos haciendo elecciones desde lo que Él está deseando que haga, o sea, de lo que Él quiere que hagamos para nuestras vidas. Sí, sí, sí. La voluntad de Dios, la conciencia absoluta, el Dios, el unigénito, lo que tú digas, es el bien, Él no puede ir contra sí mismo. Pero a nosotros nos hacen seres libres, dejamos Claro. que elijamos una u otro camino, o afirmarnos en nosotros mismos, o darle paso a la vida, al ser, a esa actividad en nosotros. Así es. No podemos echarle la culpa a nadie de las consecuencias de nuestros actos, y mucho menos ahora. Ahora es una imposibilidad ya para echarle la culpa de nuestros actos. En etapas anteriores de evolución, Juan Carlos, nosotros, oye, justificábamos nuestros actos y las consecuencias de nuestros actos en la libertad, en la familia, una cantidad de valores humanos, y nuestra conciencia no nos reprochaba. Yo, que soy viejo y viví etapas anteriores a lo que creo ahorita me dicta la conciencia, he logrado adelantar bastante en mi evolución desde que conocí el mensaje. La conciencia no me decía de que matar en la guerra era malo si estabas defendiendo la libertad de los pueblos. Claro. Hoy día es diferente. Sí. Y eso solamente no lo veo en mí, lo veo en la humanidad como un total. Claro. Y, sí, como una evolución de la conciencia de lo que ha ido. exacto, exacto, todos nosotros, la humanidad, simplemente por la evolución. Hemos llegado a ese tope de la evolución que consiste justamente en eso, que no podemos echarle la culpa a nadie, porque ahora a todos el ser nos puede hablar directamente a través de la conciencia. Claro. Yo veo eso reflejado inclusive, como he vivido tanto, imagínate, pues nací en el 43. Conozco una parte de la historia sobre la cual puedo reflexionar. Claro. Vamos a decir, alrededor de los años 60 se empieza a manifestar en el mundo colectivamente en todas partes, Claro. que no le podemos echar la culpa de nuestros actos a nadie, aún inconscientemente. Fíjate cómo regresan después de la Segunda Guerra Mundial, después de la venida de la mujer en estos últimos tiempos, el mensaje. Dime qué ha pasado, por ejemplo, en el interior del hombre, de todos nosotros, que ahora no le podemos echar la culpa a nadie. Los soldados, ¿cómo regresan de las guerras que siempre las ha habido y las seguirán habiendo? Claro. Bueno, pues antes llegaban a que los condecoraran felices, orgullosos de haber matado a sus semejantes en nombre de la libertad, de la religión, imagínate, matar en nombre de Dios. Claro. Ya hemos superado esos estados de conciencia. Ahora, ¿cómo regresan los soldados con un estado más alto de la conciencia? Bueno, regresan, chicos, a los médicos, a los psiquiatras. Eso es que la conciencia les está diciendo que ya no pueden matar en nombre de nadie. Quieran o no, la conciencia los hace responsables de sus decisiones. Claro. En sí mismos. Entonces, a mí me corrobora la veracidad de este mensaje porque concuerda. Cuando llegamos al tope de nuestra evolución, es que viene este mensaje.
Y es para que salgamos justamente de la razón y, y dar un paso definitivo, confirmar la orientación que con nuestros actos hemos venido realizando. Nos orientamos al mal, a la al bien inclusive, porque hay un bien que no es bien, hay un bien que es malo. Bueno, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Yo en una época de mi vida, mientras trabajaba en la industria petrolera, mira, a fin de año, yo recogía todos los regalitos, que en Venezuela aquí se acostumbra a eso, los regalos navideños. Y eso tenía una extensión inclusive en algunos puestos del trabajo, porque mucha gente quería congraciarte contigo. Claro, claro. Bueno, yo obviamente nunca acepté, rechazaba algunos tipos de regalos que eran inaceptables, pero muchos de ellos que no podía rechazar, los recibía en la oficina y cada uno de esos regalos le ponía un número y el día 30 de diciembre los rifaba Ajá, entre un montón de gente que me ayudaba a mí en el trabajo, el claro. pool de secretaria, hasta el ascensorista, y hacía una rifa y cada quien, mira la imagen de perfecto, de esto, lo otro. En aquel Claro, momento me parecía que estaba bien. Hoy día, con la conciencia que tengo, me parece la gran zorrería, claro. porque yo lo que estaba era promoviendo mi yo. Sí, sí, Hoy sí, día sí. no lo podría hacer. Esa era Claro, una claro. falsedad. Pero en aquel momento, bueno, era parte de mi ego ascendente positivo, positivo, que en aquel momento no podía pelear, negar. En aquel momento, con el estado de conciencia que tenía, sí estaba rechazando y haciendo un esfuerzo de ir en contra del ego negativo. No era borracho, no era, trataba de ser responsable, pero este otro ego positivo que en aquel momento estaba bien, estaba todavía evolucionando bien, pero ahorita, bueno, para empezar lo reconozco como una zorrería mía de aquel momento. Ok. Pero no lo veía. Me puedo perdonar porque yo sé que en aquel momento no lo veía. Mis intenciones Claro, eran claro. buenas, Sí, tu pero, conciencia estaba en pero, otro lugar. pero eso reforzaba mi yo, mi imagen de ejecutivo, que me ha costado mucho después que encontré el mensaje, soltarme y desprenderme de esas conchas, de esas cáscaras del yo. Y Claro. este es un momento, no es desde afuera, desde adentro nuestra conciencia nos está diciendo que tenemos que hacer una elección, pues. O en la, ahora, Dime, no en el... eso es importante, eso es importante. En el proceso, en tu proceso, ¿qué consideras que fueron los puntos más difíciles de cambiar en ese viraje de conciencia? Bueno, justamente eso, ¿eh? Yo llego a la granja con un esquema de lo que era mi actuar, mi vida, lo que yo proyectaba como mi yo, pues, Claro, todos esos contenidos. Y llego a la granja y me encuentro con un mundo totalmente nuevo. Y no solamente en conocimiento, no, sumergido allá. Yo claro, no pude, bueno, así estaba ya con, como dice, con un cambio de valores, o que el claro, contacto con el mensaje, mejor dicho, me cambió los valores, vamos a ser sinceros. Y bueno, no me queda más remedio, bueno, sí me quedaba más remedio, me podía negar y seguir con la vida que llevaba, segura, pero por alguna razón me enamoré de eso. Yo no tengo buenas razones, lo único que te puedo decir es que me enamoré o me enamoró esa forma de vida, eso que se manifestaba en Josefina, que en el claro, momento no lo comprendía, tuvo que pasar mucho tiempo de interiorización y experiencias en la granja para llegar a un concepto, ¿quién es Josefina? claro, Entender las escrituras, quién es Adán, quién es Jesús, qué es lo que se da en cada uno de esos personajes, porque esa es mi historia también. claro. Tenía gran interés por ese tipo de conocimiento reflexivo, no el externo. Regresando, cuando llegué a la granja, por supuesto, los muchachos en ese ambiente, como peces en el agua. Choigu, por su lado, había tenido un contacto muy espiritual con Josefina y ella la recibió realmente cuando llega a la granja como hija y como amiga también. Entonces todo fluía. Yo por mi parte, por supuesto, también fluía, estaba feliz del ambiente de trabajo, pero con unos contenidos que chocaban, porque el trabajo
externo, digamos, físico en los hechos de la granja eran un medio, pero el trabajo realmente importante de la granja es el que venía después. Era Claro, reflexionar sobre nuestros actos claro, y tratar de aprender en lo que yo ya llamo el banquete o el postre del día, era en las noches, las reuniones con Josefina, donde nos contaba de sus experiencias. Eso, bueno, a todos nos dejaba. Eso que se manifestaba en ella era el punto de real de unión. claro. Ese era el punto de reunión. Esa es la maestra, esa es la iluminada. En ella se está manifestando, bueno, el Cristo, pues. Claro, Y todas esas cosas son, la única imagen que yo tengo es como el amor, ¿ves? Tú no lo puedes razonar, simplemente te enamora y te invita a seguirlo. Entonces, serle fiel a esos toques, bueno, es ir marcando el camino. Y en ese contacto con Josefina, bueno, la vida en la granja era como hacer un PhD sobre la vida, chico. claro, No, claro. no era algo externo a estudios, eran vivencias y reflexiones sobre la vida, Sí, claro, con la guía de ella, con la conciencia de ella, una claro, conciencia que evidentemente nosotros no teníamos. Ella tiene una conciencia de unidad de nuestra naturaleza, de madre de todos nosotros, nosotros conciencia de hijos, de lo múltiple. Entonces ella tiene una conciencia de unidad de la naturaleza humana, nosotros tenemos conciencia de seres humanos, pero al manifestarse eso en ella y poderlo ver, bueno, eso es determinante. Si tú te abres a eso, encuentras el camino de salida hacia adentro, hacia la fidelidad de la conciencia. Eso no quiere decir de que, bueno, ya fácil. No, 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 mira, ya lo sabemos. Si aún en el amor humano es difícil de serle fiel. claro, En este amor sobrenatural también tiene dificultades, conllevan, bueno, a una lucha contra lo que estará presente en ti hasta el último momento. Es tu parte humana, tus instintos, tu sentido, tu razón, siempre va a estar ahí como reclamando lo suyo. Y contra eso hay que estar alerta y rechazarlo. Bueno, oye, Jesús hasta última hora, si es posible, Padre, que pase de mí este momento. Está lo humano en él, claro. reclamando lo suyo. Y las tentaciones que tiene son reales, porque hay una parte humana en él. Pero él es hasta el último momento fiel al Padre, fiel a su conciencia, fiel a la voluntad de Dios. Bueno, y mira lo que se da en él. Algo igual es lo que se da en el femenino. Claro, Y nosotros, bueno, siendo espectáculos de eso es que yo tengo que dar testimonio de lo que se da en ella y por consecuencia, bueno, las migajas de eso las estamos disfrutando los que por una razón, yo no sé cuál, lo hemos vivido al lado de ella. Lo hemos vivido al lado de ella y nos ha dado a gustar la vida eterna, el nombre que le querramos dar. Otra forma de vida que yo no había conocido antes. Y espero ser fiel a la conciencia hasta el último momento. Ese es mi deseo, pues. claro. Pero bueno, moriré con esta conciencia, ¿no? Soy un ente libre, pero orientado hacia sí mismo. Entonces, por lo menos hacer el esfuerzo para no actuar egoístamente. Eh, Así es. Una pregunta que quiero hacerte y que tú comentaste y que, también, que es muy larga y que también creo que va a ser importante para redondear todo esto es, ¿cuál es el sentimiento de a partir de que ella se va? Todo lo que ha pasado después, muchos han comentado toda la vivencia con ella y lo que fue, como tú lo dices, ¿no? ¿Cuál era realmente la cereza, el pastel de todo? Pues es que ella estaba ahí. Pero ¿qué pasa en el momento que ella se va físicamente, parte? ¿Qué pasa en la comunidad? ¿Qué pasa en cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que viene después de 16 años para acá? Cuéntanos todo eso tú en tu experiencia personal. Ok, mi experiencia personal es que lo que ella nos había dicho antes de irse,
es totalmente cierto. Yo te puedo decir y dar testimonio que después que se fue, la siento mucho más cercana, activa, todas sus enseñanzas, todo en mi vida. Y ella no los decía. Y lo dijo Jesús también, es preciso que yo me vaya para mandar el abogado. En realidad, los últimos años de su vida lo que nos preparaba era ella para eso, para que voláramos solos, como una paloma hecha a volar a sus hijos. Y ese momento yo creo que marca. De ahí en adelante, estás tú con tu conciencia, pero ella se nos está manifestando ahí. Se nos está manifestando ahí. No está ausente, su cuerpo sí. Su cuerpo sí. Pero ella y sus enseñanzas están presentes en mi vida mucho más que antes cuando estaba aquí. Ahora no hay impedimentos de si está cansada, si yo creo que la voy a molestar, temor a que me vaya a tocar un ego porque cuando te quieren ayudar y te dicen este es un defecto, si tú te expones siempre duele. A mí me place más en lo humano que me digan que soy bueno a que soy un sinvergüenza. Entonces estoy libre de todos esos impedimentos y ahora la puedo recibir, palpar a través de mi conciencia mucho más que antes. Está más viva y más presente que antes. Esa ha sido mi experiencia. Claro, en lo humano, caramba, era muy agradable saber de que tú podías consultar cualquier decisión que tenías que tomar o algo con ella y, bueno, tener cierta certeza de que no estabas yendo contra la voluntad de Dios. Eso le daba a uno mucho fresco, ¿no? Porque, caramba, bueno, después que se fue, como te digo, bueno, tenemos que volar solos, pero no estamos solos. Ella misma nos decía, Juan Pablo, que si lo que se da en ella no se ha de dar en nosotros, ¿qué hacemos aquí? Claro. Vanos el cristianismo si no crees en lo que se dio en Jesús. Si eso no se va a dar en ti, claro. Entonces seguimos con un Dios externo. Claro. No. No es fácil. Todo requiere un sacrificio y un aceptar y pelear con la parte humana que tenemos. Claro. Pero yo a estas alturas estoy convencido de que yo encontré el camino y quiero permanecer en el camino y quiero seguir en esta orientación. Y le pido la asistencia, pues, a Dios, a la Madre, a la voluntad, el nombre que le quedamos de que me asiste yo quiero confirmarme en esta orientación. Y sin ella realmente, sin habérseme cruzado ella, no solo ella, lo que actuaba en ella en el camino, no sé qué hubiera sido de mi vida. Entonces tengo una inmensa gratitud a la vida, a la mensajera, al mensaje, que los conceptos del mensaje, wow, no solamente me han dado un esquema de toda la creación desde un comienzo, sin contradicciones, desde un comienzo, de la voluntad del ser que es, a toda una creación espiritual, después a toda la creación de una naturaleza humana, y cómo está en juego desde el anonadamiento del ser en la creación, toda una historia desde el comienzo de la existencia, desde el comienzo de la inconsciencia hasta el final. Claro. Del alfa hasta el omega, ese es lo que me da el mensaje, que realmente, como decía Josefina, no es nada nuevo, eso está expresado en todas las Sagradas Escrituras, en muchas, no solamente la cristiana, pero interpretado y transmitido con un lenguaje y con unas costumbres del pueblo donde está el que transmite eso. Bueno, ahora el ser le da la misma revelación a ella y ella nos lo transmite con un lenguaje moderno que podamos entender. Claro. Si vamos no existía la palabra energía y electricidad y tantas otras palabras, un vocabulario muy. Es como ver una foto con muy pocos píxeles, y ahora
tú puedes ver muchísimos detalles, pero la revelación es la misma. Y ese mensaje a los hombres de tu nueva tierra, ¿verdad? Que para mí ha sido bueno, un medio para hacer realmente como un PhD en lo que es la historia de la conciencia de nosotros y de la formación de la naturaleza humana, y me da muchas respuestas. Una vez que, por gracia de Dios, tu razón se somete a la suprema razón, empieza a trabajar en positivo para ti. Así es. Porque realmente cuando nosotros decimos ir adentro a reflexionar, ese es un proceso de la razón. Pero para que se dé esa conexión a través de la razón con lo divino en nosotros, con la intuición, bueno, hay que apartar de verdad un razonar egoísta que impide que se dé esa comunicación. Y ese razonar egoísta, esa es la negación propia. Hay que ir sin ese sal de ella, pueblo mío. Ese es el sumergidos conmigo en la materia. Todo eso está en el mensaje desgranado, y a mí me han hecho, bueno, me han hecho consciente de cuál es mi origen, cuál es el fin de la vida. Bueno, y en ello va. Mis grandes distracciones siguen siendo profundizar en esos conceptos, cómo se han dado y qué repercusión han tenido en mí. No sé si tienes otra pregunta. Bueno, no, o sea, realmente sí, no, yo creo que ahorita estamos ya a 10 minutos de cerrar el programa y lo estás diciendo, ¿no? Hoy en día, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vives el mensaje? Bueno, hoy también ya como un abuelo, con esas nuevas generaciones, tus nietos, con el mundo que se está viviendo hoy, que se está gestando, ese mundo que ella posiblemente no vio, bueno, lo vio porque tenía la visión de saber todo lo que iba a pasar, pero hoy que se está ya viviendo, ese momento que ella visualizó, hoy lo estamos viviendo, hoy estamos viviendo en 16 años muchísimo de lo que ella dijo y de lo que ya se está manifestando por parte de esa energía egocéntrica y de esa división. ¿Qué es lo que tú ves hoy y qué es lo que tú estás viviendo en esa reflexión y en eso que ella comunicó y que hoy ya lo estamos viviendo toda la humanidad? Esa es una pregunta muy buena, Juan Pablo. Bueno, yo estoy viviendo en estos momentos un estado de paz como nunca la había tenido antes. Déjame darte un ejemplo para no hablar tan... ¿Cómo viví yo esos 2 años de encierro del famoso virus? Así es. Sin temores. Fue más bien una invitación y la aprovechamos para reflexionar sobre el momento que está viviendo la humanidad. Para mí ese encierro fue totalmente positivo, sin miedo. Contrario, mira lo que si tú no estás centrado en la verdad, en tu conciencia, lo que puede suceder. Bueno, afuera se generó un miedo y controlan una cantidad de gente a través del miedo. Y caramba, tú ves hasta divisiones de familia, gente aterrada, un montón de circunstancias que evitan que nosotros reflexionemos y nos conectemos. Bueno, yo lo viví de forma diferente. Ahí yo veo el actuar de Dios en mí. Y cuando tú tienes esa experiencia, bueno, esas son las pruebas de que las promesas se están dando. Y eso es también señal de que sí estamos al fin de los tiempos. Se está dando una imagen negativa afuera también, por supuesto. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Bueno, esperar. No me queda otra cosa que mantener esta línea de vivir, esperando que se dé, y creo que está muy próximo a darse. Ese es mi momento. Y también sé que es un momento individual, sin duda. Son 2 caminos
totalmente diferentes, pero cuando vamos a la individualidad, bueno, tú no puedes salvar a otro. Tú no puedes llevar a nadie. Cada quien actuando en conciencia marcará dónde quiere terminar. Y ese camino está cerca porque la conciencia en todo, esa conciencia de unidad se manifiesta en positivo y en negativo. En negativo lo vemos. Muchos seres humanos aceptarán los atributos del ángel, el poder, el control, y dominarán y privarán de la libertad a muchísimos seres humanos. Y eso se ve. Basta ver lo que se está dando tanto a niveles individuales como globales en el mundo. Bueno, ese final se acerca. Esa es la realidad. Yo creo que eso lo podemos ver todos si reflexionamos de qué es lo que está sucediendo. Yo no puedo cambiar eso, no puedo decidir por nadie. La mejor forma de contribuir es hacerlo realidad para mí. Es decir, lo único que puedo yo hacer es eso. Claro, me gustaría que todos, especialmente mi colectivo directo, familiar, caramba, claro que lo quisiera para ellos, pero son seres libres, yo no puedo hacer la elección para ellos. Es más, no puedo juzgar a nadie, porque ya yo viví una vida y me di cuenta de cómo mi nivel de conciencia ha ido cambiando. Bueno, mientras ellos están acá, pueden cambiar, pero yo no puedo hacer el cambio por ellos. Entonces te digo, estoy viviendo muy, muy tranquilo, muy en paz. Y bueno, esa paz es el gran tesoro y le doy gracias a Dios y a la mensajera por haberme introducido en este camino. Yo iba por un camino errado. Y ya, bueno, ya van por los 43 años que estamos en esto, ¿no? Ya no es un día, ya son experiencias de vida. Y bueno, me dan la seguridad por los efectos de lo que estamos viviendo. Regresando otra vez a tu pregunta, y para tal vez aclarar una parte que decía, que comentaba en tu programa anterior, ¿fracasó la colectividad? No, yo no creo que la colectividad, si alguien fracasó, soy yo. Decir que la cáscara, como decía Ilen, fracasó. Bueno, pero que no fracasó, porque aún en la cáscara, es como decir, Jerusalén fracasó. No, Jerusalén no ha fracasado. Mira la energía que desprenden las piedras de esa ciudad. Están impregnadas de lo que se dio en aquel tiempo. Esta granja y este fondo donde yo he vivido, a pesar de nuestras infidelidades, yo lo siento, y lo siente inclusive la gente que no sabe nada del mensaje, de lo que se dio allá. Al llegar, muchos nos dicen, ¿por qué yo siento esta paz cuando estoy aquí? Algunos lloran y no saben por qué. Yo cuando regreso a esas piedras, siento que están impregnadas por esa energía que se vivió, se dio ahí. Así es. Entonces, ni siquiera la cáscara puedo yo creer que hay un fracaso. Claro, el fracaso sería si yo me quedo en mí mismo, si no acepto y no lucho contra las partes negativas humanas que todavía están en mí, pues. Siguen operando en lo humano los instintos, sigue operando la razón. Bueno, yo tengo que rechazar esa parte negativa en mí. Es lo único que puedo hacer. Pero me siento en paz. Tengo la certeza de que estoy en el camino. Y lo importante es seguir, porque la vida sigue y la vida, estar atento a los toques de la vida, de la conciencia, no ser infiel. ¿Qué más te puedo decir? Claro. Agradecido, por supuesto, porque caramba, Josefina fue
bueno, fue nuestro guía de posgrado en la granja, en el conocimiento de la vida verdadera, a través de sus experiencias. ¿Eh? Eso, bueno, no tiene precio. Yo eso lo valoro como el tesoro. Ese es mi tesoro. Creo que no tengo más nada que agregar a esa pregunta. Ok, bueno, pues entonces nada más, ya estamos cerrando el programa. ¿Cómo lo cierras? ¿Cómo cierras este programa para que dejes tu testimonio de vida para la posteridad? Porque no sabes quién te va a escuchar. ¿Qué le dejas a cada una de esas personas que en algún momento, no solamente en este presente futuro, te van a escuchar? Bueno, fíjate, el mensaje fue para los hombres de buena voluntad y el ser se manifiesta en la unidad. ¿Sí? Eh, puede que mi ejemplo de vida, lo que hemos conversado y lo que ha conversado Guillermo, lo que ha conversado Ilen, puede que le sirva a otras personas que están en el mismo proceso, en el mismo punto, digamos, del proceso, a entenderse a sí mismo. En ese sentido, yo creo que tiene valor esta entrevista. Y estoy seguro que la vida, que si alguien lo necesita, se lo hará llegar a él, a pesar del mal internet. Claro, claro, no, es Se muy lo bueno. hará llegar a él. ¿Cómo le dices a una persona, cuáles serían tus palabras para decirle cómo encontrarse a sí mismo, cómo encontrar ese universo en sí mismo? Siendo fiel a su conciencia. ¿Ok? La salida es hacia adentro. Yo creo que esas dos sentencias reúnen lo realmente necesario. Poner esas condiciones. Lo demás no lo hago yo, no lo hace nadie, lo hace el ser que es manifestándose en nosotros. Es Él, el que trae a esta tierra el reino de Cristo. Claro. No, yo no lo puedo hacer. Tiene que ser la unidad, esa conciencia de unidad. Mi padre y mi madre es el único que puede representar a toda la familia. Y esos dos seres fueron la naturaleza humana y siguen siendo la naturaleza humana en la unidad. Nosotros tenemos que integrarnos a esa conciencia de unidad de la naturaleza humana. Esa es nuestra salida. Esa será la consecuencia de ser fiel a la conciencia, porque eso está en nosotros, solo que somos lo múltiple de la naturaleza humana. No puedo, mira, no decir esto porque es como una meditación o una reflexión mía que a mí me ha dado muchísimo, tal vez pueda ayudar a alguien. Mira, la conciencia de la unidad de la familia Villarao solamente la tiene Choigú y yo, porque somos los padres de esa familia. Somos la unidad, de hecho, de esa familia. Entonces tenemos la conciencia de unidad, la unidad de esa familia, que no tiene ninguno de mis hijos. Ellos son mi descendencia y son la multiplicidad de esta familia. Llevemos eso a la familia humana. Nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Tienen esa conciencia de hecho, porque no pueden no tenerla. Son los padres, son dos entes en la unidad, ¿sí? Dos entes en la unidad que vivieron esa experiencia. Y de allá venimos todos, quieran o no, ellos tienen esa conciencia de unidad. Esa conciencia de unidad, cuando yo leo los evangelios, la veo en Jesús de Nazaret. Y cuando veo a Josefina, veo esa conciencia. Entonces, para mí, si acepto la teoría de la reencarnación, ellos también, ¿por qué no van a reencarnar ellos? Claro. Y cuando reencarnan traen esa conciencia. Y es a través de esa conciencia de unidad que nos puede hablar el ser. Y eso es lo que se ha dado. Ese también es parte de mi testimonio. Estoy convencido de que es así. Y eso me llena, me plena y me da seguridad que estoy en el camino. Así es.
Entonces yo lo que invito a la gente es ir hacia adentro, reflexionar, bueno, porque ese fue el recorrido mío para encontrarme con esta verdad y esta paz interior que los acontecimientos externos pueden que hacerme sufrir, pero no me quitan la paz, no me Así quitan es. la paz. Perfecto. Precioso. Súper. Pues sí, Ven, eso es el, como dicen, el meollo de todo esto. La así reflexión es. y ir hacia adentro. No sé cómo agradecerle a la vida realmente este tesoro que yo no estaba buscando. No sé por qué, pero bueno, pero no puedo negar que lo tengo y tengo que dar, bueno, testimonio de esa verdad. Así es. Sensacional. Pues maravilloso, José. Estamos llegando ya al fin de este programa, de tu testimonio, de esta segunda parte del testimonio tuyo de vida. Y bueno, pues, te agradecemos yo y quienes hoy te escuchamos en este Juan Pablo, 2023. perdón, quiero darte las gracias a ti porque este momento este hecho de dar un testimonio me ha servido a mí para recoger muchos puntos y comprender más aún a través de la reflexión lo que vivo hoy día. Así que en ese punto, muchas gracias. Gracias, sí. Gracias a ti porque yo soy tú y tú eres yo en todo esto, en el programa de la vida, ¿no? Y de que es gracias a él que nos permite formar parte de todo de este rompecabezas universal de la conciencia. Amén. Muchísimas Todos gracias, los, José. Bendiciones desde Ciudad de México hasta Caracas, Venezuela, donde se manifestó el femenino hace 68 años a través de Josefina Chacín Ducharme, y hoy estamos unificando toda esta información para lo nuevo, para lo que viene, para toda esa conciencia universal que se está manifestando. Muchísimas gracias, José, desde Ciudad de México hasta Caracas, Venezuela. In Lakesh. gracias a ti.